Cuando pensamos en el continente americano, hablamos de una tierra de una escala, bueno, colosal. Se extiende desde el hielo del Ártico hasta la lejana Patagonia. Y dentro de esa inmensidad alberga una diversidad que es casi infinita. A ver, pensemos en esto por un segundo. En un mismo continente tenemos la increíble estabilidad de algunas de las rocas más antiguas del planeta y, al mismo tiempo, la furia de casi 100 volcanes activos. Esa dualidad, ese contraste, es lo que hace que la geografía de las Américas sea algo tan fascinante. Entonces, la gran pregunta que nos va a guiar es justamente esa. ¿Cómo es posible que haya tanta variedad en un solo continente? Y más importante aún, ¿qué impacto tiene todo esto, desde el clima hasta la economía? Pues eso es lo que vamos a explorar juntos. Bueno, arranquemos por el norte. Y si hay una palabra que define a América del Norte, esa palabra es escala. Aquí todo es inmenso, todo es expansivo, todo es grandioso. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, nos referimos a un territorio que va desde el Océano Glacial Ártico hasta el sur de México. Por un lado lo baña el Pacífico y por el otro el Atlántico. La extensión es de verdad impresionante. Y claro, con tanta extensión, ¿qué pasa con el clima? Pues que lo tiene prácticamente todo. Desde el frío polar de Groenlandia, pasando por los desiertos de las grandes llanuras, hasta llegar a esas zonas templadas que son perfectas para la agricultura. Es, literalmente, un continente para todas las estaciones del año. A ver, hagamos un recorrido súper rápido por sus 5 grandes regiones naturales. Empezamos con el escudo canadiense, que es una base de rocas viejísimas que le dan al continente una estabilidad geológica clave. Si nos vamos hacia el este, nos encontramos con los Apalaches. A diferencia de otras cordilleras, que son como más jóvenes y dramáticas, estas son montañas muy antiguas, ya desgastadas por millones de años de erosión. Y eso les da un carácter muy particular. Y justo en el medio, como si fuera el corazón del continente, están las llanuras interiores. Ojo, que esta zona es conocida como una de las despensas del mundo. Es una extensión de tierra fértil gigantesca, el verdadero motor de la producción agrícola. Y ahora, demos un giro y miremos al oeste. El contraste es total. Aquí se levantan las cordilleras, cadenas de montañas mucho más jóvenes, altas, escarpadas, que definen por completo el paisaje que da al Pacífico. Y para cerrar este tour por el norte, llegamos a las llanuras costeras. Son tierras bajas que van desde Nueva Inglaterra hacia el sur hasta México y que descienden suavemente hacia el Atlántico y el Golfo. Un ecosistema completamente diferente. Ok, dejamos atrás la inmensidad del norte y nos vamos a Centroamérica. Y aquí, la historia cambia por completo. Si América del Norte era escala, Centroamérica es intensidad. Es un puente de tierra, sí, pero es un puente de fuego. El contraste, la verdad, salta a la vista. Pasamos de la vastedad y los ríos enormes del norte a una franja de tierra súper angosta, montañosa y, sobre todo, geológicamente muy activa. Aquí la tierra parece que nunca descansa. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta actividad? Bueno, la respuesta tiene un nombre técnico: subducción. Resulta que Centroamérica está justo donde la placa del Caribe se junta con otras. Una placa se mete debajo de la otra, y el resultado es una liberación de energía tremenda. ¿Y cuál es el resultado de todo esto en la práctica? Pues este número. Cerca de 90 volcanes en un territorio que, si lo pensamos, es bastante pequeño. La mayoría de los más activos están alineados en la costa del Pacífico, formando parte del famoso Anillo de Fuego. Bueno, ya hemos hablado bastante de la tierra firme, pero hay que recordar que las fuerzas que moldean las Américas no se detienen en la playa. Ahora vamos a ver una de las fuerzas climáticas más poderosas que existen en el planeta. Seguro que el nombre, El Niño, nos suena a todos, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente? Es un fenómeno que nace en el Océano Pacífico, pero sus efectos se sienten literalmente en todo el mundo. El proceso es realmente fascinante. En un año normal, los vientos alisios actúan como un gran ventilador que empuja el agua caliente del Pacífico hacia Asia. Pero durante el Niño, ese ventilador como que pierde potencia.
Entonces, toda esa agua cálida se regresa hacia Sudamérica, choca con las corrientes frías y altera el sistema por completo. Y las consecuencias son enormes. No estamos hablando solo de un cambio de clima local. Esto altera patrones en todo el mundo, causando sequías en unos sitios e inundaciones en otros. Además, provoca una muerte masiva de especies marinas y hasta puede favorecer la aparición de enfermedades. Un recordatorio del poder inmenso de los océanos. Y después de todo este recorrido geográfico y climático, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se conecta todo esto con la vida de la gente, con su economía y con su bienestar? Y aquí es donde vemos una diferencia fundamental. Por un lado, la economía de América Latina y el Caribe se ha basado históricamente en el sector primario, o sea, en extraer los recursos naturales de la tierra. En cambio, la de América del Norte se enfocó más en el sector secundario, en la industria que transforma esos recursos, y eso genera mucho más valor. Y bueno, los números no mienten. El Producto Interno Bruto de Norteamérica es casi 4 veces el de América Latina y el Caribe. Es una brecha económica enorme que en parte refleja esas diferentes maneras de producir. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Desde la estabilidad geológica y las llanuras fértiles del norte, hasta el dinamismo volcánico y la dependencia de los recursos primarios en otras zonas, parece que la geografía no es solo un mapa, ¿verdad? No es solo el escenario donde ocurre la historia. A menudo es un actor principal que escribe el primer borrador de esa historia.